Para algunos muy buenas noches. Es una bendición estar acá una vez más este miércoles 8 de abril. Hemos tomado este tiempo o este momento, esta tarde, para compartir una palabra. Mencionamos hace una semana atrás de que queríamos compartir estudios bíblicos. Y queremos empezar hoy con los estudios bíblicos. Queremos compartir una palabra que es muy preciosa, profunda y al mismo tiempo es relativa y es relevante a nuestros días. Primero que todo le doy la bienvenida a los hermanos, ¿verdad?, que nos puedan sintonizar. Le doy la bienvenida a los hermanos que nos van a ver más tarde. Si tú tal vez te has sintonizado, aprieta ahí el botoncito donde dice comparte, donde dice share. Créeme que esto va a ser una gran bendición. Hay una palabra que queremos compartir y va a ser de bendición para tu vida, para tu casa. ¿Qué más que el privilegio de poder escudriñar un poco la palabra de Dios? Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde por los próximos 35 minutos, poder traer esa palabra a tu casa, ya que en estos días las congregaciones no nos estamos congregando en los templos, pero sí estamos en nuestra casa. Alguien por ahí puede decir: la iglesia está quieta, pero la iglesia no está quieta. Ahí donde estás, donde nos encontramos, seguimos clamando, proclamando y buscando al Dios vivo, al Dios que tú y yo conocemos, al Dios que tú y yo en el que hemos creído. No creemos que tenemos la religión correcta, pero sí creemos que tenemos el único y verdadero Dios viviente. Él es verdadero, Él es real, y es una realidad de que todo ser humano necesita de Dios. Saludos a todos los hermanos de la iglesia en su habitación. Saludos a los hermanos que nos están mirando, los hermanos de acá de casa, aquí en la ciudad de Antioch, Pittsburgh, las ciudades vecinas que nos están mirando. También le mandamos un saludo muy fraternal a nuestros hermanos allá en Nicaragua, en El Salvador, en México. Son una bendición y es una bendición enorme también. Hay hermanos que nos miran en diferentes lugares y a Dios sea la gloria. Sintonízate con nosotros. Comparte este momento, y si tú tienes ahorita tu Biblia, saca tu Biblia. Si tienes una libreta, saca tu libreta. Si quieres tomar apuntes, toma apuntes. Si quieres apuntar, apunta lo que sientes tú que es relevante y que es de bendición. Quiero leer una porción en el libro de Eclesiastés. Quiero leer Eclesiastés capítulo 1, Eclesiastés capítulo 1, versículo del 1 al 8. No sé si tal vez me están escuchando. Si me están escuchando, por favor, ahí mándenos un mensaje ahí, ¿verdad?, de que están sintonizando o que están escuchando. Conforme vamos en el progreso de este tiempo, se va a poner interesante y queremos su participación. Y si quisiera a un determinado momento tiene usted alguna pregunta, mándenos, escríbanos o ponga ahí su inquietud. Amén. El libro de Eclesiastés capítulo 1 dice de la siguiente manera: palabras
del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Traté lo posible de leer esta porción bíblica un poco pausada, porque es sumamente importante e interesante poder llegar a la esencia del mensaje del libro de Eclesiastés. Si Dios nos permite, vamos a estar compartiendo más a profundo lo que es el libro de Eclesiastés. Es un libro que lamentablemente por muchos no es enfatizado, muchos no predican de este libro, muchos no miran este libro y muchos no estudian este libro. Pero la realidad de las cosas es de que el libro de Eclesiastés, aunque fue escrito hace muchos años, aproximadamente unos 3,000 años, la realidad es de que es relevante cuando fue escrita y es relevante hoy. El libro de Eclesiastés habla mucho acerca de la realidad de la vida, habla mucho acerca de los tiempos, y eso es lo que quiero enfatizar hoy en día, o en esta tarde, en esta noche. Los tiempos, los tiempos. Hoy en día usted puede ver lo que está sucediendo en el mundo, y muchas personas toman lo que está sucediendo, el suceso que está pasando en el mundo, como lo que es el COVID-19, y están tomando de ese tema, y es lo que se está hablando. Sean las noticias, sean los predicadores, sean los ministros, se está hablando del COVID-19. Yo te digo hoy, ¿es relevante? Sí, pero hablemos de la palabra de Dios. Hablemos de lo que dice la Biblia. Hablemos lo que la Biblia nos proyecta, o el perfil que nos da la palabra acerca de lo que es relevante a nosotros, lo que es relevante a nuestro diario vivir. Y préstame atención con mucho cuidado, porque es muy importante poder definir lo que es relevante para nosotros de cada día o en cada día. Para empezar, quiero introducir lo que es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, lo que significa Eclesiastés es predicador. Por eso de que en subtítulo dice, o el predicador. Es lo que significa Eclesiastés. La palabra hebrea es predicador, la persona que predica. Obviamente, si el título de este libro es el predicador, definitivamente todo el contenido del libro es un mensaje, es una prédica, es un sermón, es un sermón. Y
y el sermón es del predicador. El predicador es Salomón, el hijo de David, el rey de Jerusalén o el rey de Israel. Él escribe y él nos provee lo que es el sermón o lo que es la prédica, lo que es el mensaje del predicador, que es Eclesiastés. Todos los libros de la Biblia, el cual la Biblia, usted sabe que está contenida o está compuesta, perdón, por muchos libros, podemos decir que volúmenes que contiene la Biblia. Y cada uno de ellos es un mensaje. Los profetas que escribieron es mensaje, son enseñanzas, son prédicas, son sermones, son palabras que vienen de parte de Dios para nosotros. Pero sobre todo, sin exageración de palabras, yo me atrevo a decir de que el mensaje o el sermón o la prédica que es proyectada por medio de Salomón en este libro de Eclesiastés es uno de los mensajes más poderosos que hay, o es uno de los mensajes más profundos que hay. Es una de las prédicas más teológicas que existen. También es una de las prédicas más relevantes que existen. Y sin exageración va en conjunto con el predicador. Creo que el predicador en sí es tal vez el mejor predicador en la Biblia, con la excepción de Jesucristo. Porque el predicador o el escritor de Eclesiastés, que es Salomón, él fue en ese momento el hombre más sabio, y sigue siendo el hombre más sabio de la historia de la humanidad en todos los tiempos, con la excepción de Jesucristo. Y teniendo el conocimiento de que Salomón era el hombre más sabio de toda la humanidad, en la historia de la humanidad, también era el hombre más rico, el hombre que tenía más riquezas, o el hombre que ha logrado más riquezas en la historia de la humanidad. Entonces esto nos enseña una lección bien impactante, bien interesante, y nos vamos a dar cuenta por qué es de que el escritor acá, el predicador Salomón, escribe de la siguiente manera. El tema o el lema o la esencia del mensaje del predicador de Eclesiastés acá es el siguiente: arrepiéntete y reconoce a Dios en tus caminos. Esa es la esencia, la esencia que habla aquí el predicador. Arrepiéntete, reconoce a Dios en todos sus caminos. Este es el mensaje que habla el predicador acá en el libro de Eclesiastés. Es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de cuando uno regresa a casa, es un mensaje cuando uno regresa a papá, es un mensaje que se vuelve o se mira prácticamente de otro ángulo o de otro perfil en el libro de Lucas, cuando hablamos del hijo pródigo. Esto es algo similar, basado al contenido que tiene y basado a la esencia que tiene, basado al mensaje que nos está dando Salomón, de que abramos los ojos, que abramos nuestro corazón, que miremos alrededor y que nos demos cuenta de que necesitamos a Dios. Si hay alguien más excelente para poder predicar este mensaje, era Salomón, y Dios así lo permitió y Dios así lo hizo. Vuelvo y recalco: Salomón, el hombre más sabio de la humanidad, con excepción de Jesucristo. Salomón, el hombre más rico de la historia de la humanidad, con excepción de Jesucristo. Estamos viendo que a manos de él, o en la vida de él, estaba accesible cualquier tipo de pecado que su corazón pudiese haber deseado.
nosotros usamos una palabra, la Biblia, perdón, usa una palabra que dice acerca de nuestra concupiscencia. En inglés esa palabra es traducida como una palabra como lascivia. Es un deseo desenfrenado por el pecado, un deseo desenfrenado. Salomón, él podía tener acceso a cualquier deseo descontrolado o cualquier deseo desenfrenado que él tenía. ¿Por qué? Él tenía dinero para poder hacer lo que él quería. Él tenía sabiduría para poder profundizarse hasta lo más profundo y poder llegar a las cosas. Todo estaba ahí. Pero lo interesante es esto: muchos de ustedes han leído la historia de Salomón y muchos se han preguntado hasta el punto de decir, ¿será que Salomón se salvó? ¿Será que Salomón se arrepintió? Bueno, la respuesta es sí. Salomón se arrepintió porque Salomón perdió su camino. Salomón se desvió, las riquezas lo desviaron, toda su fama. La Biblia dice que Salomón era el hombre más famoso, el hombre más popular. Cómo lo llegaban a visitar desde lejos otros reyes, porque la sabiduría de Salomón se convirtió en lo más grande de popularidad y fama. Todo eso lo llevó a desviarse a Salomón. La Biblia lo habla. Él se desvió, se fue detrás de los dioses ajenos, porque sus ojos, su deseo, su pecado desenfrenado no tuvo control de ello, de que muchas mujeres prácticamente eran más fuertes que la convicción de él, si se puede decir de esa manera. Él se desvió completamente se desvió. Pero Dios lo hace ver una vez más y Dios le abre los ojos y escribe el libro de Eclesiastés y predica el mensaje de Eclesiastés, predica el mensaje del predicador, y el mensaje es de que Él todo lo vio, Él todo lo probó, Él todo lo conoció, Él todo tuvo al alcance. Pero una cosa se dio cuenta, que ni una de esas cosas que él probó, ni una de esas cosas que él obtuvo, ni una de esas cosas que él llegó a tener, ni una de esas cosas que él llegó a hacer, ni una de ellas satisfació el corazón y el alma de él. Y esa es la esencia del mensaje. Ni una de esas cosas pudo satisfacer el corazón de Salomón. Por eso es de que comienza a escribir Eclesiastés. Y Eclesiastés comienza a hablar acerca de la relevancia de la naturaleza. Comienza a hablar acerca de la relevancia de la realidad del hombre. Comienza a hablar acerca de la relevancia de la vida. La relevancia de la vida. Y te deja saber que cuando Salomón está hablando acerca de todo lo que él habla en Eclesiastés, es porque él lo conoció. A Salomón no le dijeron, Salomón no lo estudió, Salomón llegó hasta allá abajo, llegó hasta lo más profundo. Pero lo interesante es de que al final Salomón se da cuenta que solamente en los caminos de Dios él encuentra la satisfacción del corazón y del alma. Y el libro de Eclesiastés termina, yo quiero leer estos versículos como confirmación de que sí, Salomón se arrepintió. Y esta es la última porción o los últimos versos o el resumen de la prédica y del mensaje del predicador llamado Salomón. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14, que son los últimos dos versículos de Eclesiastés, dice el predicador Salomón, dice, el fin de todo el discurso, oiga, está hablando de la prédica y del mensaje, a fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque
esto es el todo del hombre. Recuerda eso. Esto es el todo del hombre. Lo que dice Salomón, versículo 14, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Este es el final del discurso, este es el final de la prédica de Salomón. Él se da cuenta y dice: teme a Dios, cumple y sigue sus mandamientos, porque esto es lo que completa al hombre. Sea lo que sea que haya pasado en tu vida, Dios va a traer juicio a esas cosas, sean ocultas o sean en público, sean buenas o sean malas. Dios va a traer juicio sobre cada una de esas cosas. Ese es el final del discurso. Pero, ¿cuál es el principio del discurso? El principio del discurso empieza Salomón diciendo, el versículo 2 dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Oiga, empieza después que se introduce, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Qué palabras son estas? Vanidad de vanidades. Vanidad de vanidades en el original hebreo es lo más bajo y lo más profundo, que significa lo más bajo y lo más profundo de lo que es la soledad y lo que es el vacío en el corazón y la mente del hombre. Cuando habla vanidad de vanidades, es el mismo ángulo o el mismo perfil que se le da cuando en el tabernáculo Dios llamó a aquel lugar el lugar santísimo. En inglés le llaman the Holy of Holies. Es algo que se repite dos veces. El lugar santo de lo santo. En otras palabras, es el lugar más alto y el lugar supremo en lo que es santidad. Pero ahora miremos el otro perfil, lo que habla Eclesiastés. Está hablando de vanidad, pero con el mismo perfil de conjugación. Habla de vanidad de vanidades, lo más profundo. Este es Salomón el predicador, dejándonos saber de que lo más profundo de la soledad y lo más profundo del vacío en su corazón y en su mente, él lo conoció y lo tuvo y se encontró en ese lugar. Pero lo interesante es esto. ¿Por qué dice esto Salomón? Salomón dice esto porque él, siendo el hombre más sabio del mundo, él siendo el hombre más rico del mundo, no solamente del mundo de ese tiempo, sino que de la historia de la humanidad, todo el dinero que él tenía, toda la fama que él tenía, todas las riquezas que él tenía, toda la popularidad que él tenía, todas las hazañas que él tenía, y aún todo lo que estaba presto a él, nada de eso podía llenar el corazón de Salomón. Nada de eso podía llenar y satisfacer el alma de Salomón, porque Salomón directamente dice: me encontraba vacío. Todo lo que hice, todo lo que probé, todo lo que obtuve, me encontraba vacío. Me encontraba solo. Aquí es Salomón, se encuentra solo, de la misma manera que el hijo pródigo de repente llegó a un punto lo más bajo, a apacentar cerdos, a tener deseo de ganar, tener deseo de comer de la comida que estaban comiendo los cerdos. Wow, tanto o tan bajo llegó el hijo pródigo. Ahora miramos aquí a Salomón llegar también tan bajo, a decir vanidad de vanidades. La diferencia es que el hijo pródigo no tenía dinero, pero estaba vacío porque estaba lejos del padre. El hijo pródigo no tenía dinero, pero estaba solo porque no estaba en la casa de su padre. Salomón tenía todo el dinero del mundo, pero estaba vacío. Salomón era el dueño de los palacios más lujosos de esos tiempos, pero se encontraba solo.
Esa era la situación y circunstancia de Salomón. ¿Cuál es el mensaje? De que no hay nada en este mundo, no hay nada en esta tierra que en realidad puede satisfacer el corazón del hombre y el alma del hombre. No hay nada en esta tierra que te puede satisfacer. No hay nada. Salomón dice al final, solamente que creas en Dios, solamente que obedezcas a Dios, solamente que le sirvas a Dios, solamente que obedezcas sus caminos, solamente en Dios es que puedes encontrar la verdadera satisfacción para tu corazón y para tu alma. Solamente en Dios. Solamente en Dios. Tú puedes probar cualquier cosa en este mundo. Solamente te va a dar un momentito de satisfacción. Pero a la carne, pero a tu alma no. A la carne, pero a tu corazón no. A la carne, pero a tu espíritu no. Y eso es lo que está diciendo el predicador Salomón. De que él lo probó. Él lo sabe. Él lo conoce. A él no le pueden contar historias, a él no le pueden contar fábulas, a él no le pueden contar ningún tipo de mentira, porque él lo conoce, él lo conoció, él estuvo ahí, él fue embajador ahí en todos esos lugares. Entonces el predicador dice, vanidad de vanidades, lo más bajo, el corazón vacío, el corazón en soledad. Vanidad de vanidades, lo dice 2 veces, todo es vanidad. Sí, tal vez si un hombre, tal vez como yo, te dijera eso, no tiene ningún sentido, porque yo no tengo riqueza, yo no tengo nada. Pero cuando te dice un hombre del calibre de Salomón, que tiene todas las riquezas del mundo, hay que poner un poquito más de meditación en esta palabra. Hay que poner un poco más de interés en lo que la palabra en sí está hablando acá. ¿Okay? Todo lo que tiene que ver afuera de Dios es vanidad de vanidades. Todo lo que tiene que ver en Dios, ahí hay provecho. Ahí hay vida, ahí hay gozo. Ahí sí hay verdadero gozo y verdadera paz. Es lo que está diciendo el predicador. El versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Oiga, ¿qué provecho tiene el hombre? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Una vez más refiere el predicador Salomón y reitera una vez más a todos los que podemos escuchar, a todos los que podemos atender a esta palabra, y nos deja saber, tú y yo nos podemos afanar en cualquier cosa de este mundo, en cualquier cosa de este mundo, en cualquier cosa que nos parece beneficioso. Pero la realidad de las cosas es de que aún eso, dice el predicador, es vanidad. Cuando nosotros nos afanamos a algo terrenal e ignoramos lo celestial, es vanidad de vanidades, dice el predicador. Tal vez, obviamente, esto lo sabemos, pero muchas veces lo ignoramos. Lo sabemos, pero no nos damos cuenta y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo, y lo seguimos haciendo. Y nos afanamos en esta tierra. Nunca creo yo de que alguien en este mundo ha visto a un millonario que tal vez salga en las noticias que digan falleció esta persona, y nunca se ha visto en la historia de la humanidad que detrás del féretro vienen ahí todas las pertenencias del difunto. Nunca. ¿Por qué? Porque lo deja todo lo deja, todo es vanidad de vanidad. El predicador nos muestra algo acá, que nos muestra de que hay algo muy interesante que tenemos que ver. Todo lo que nos atrae para afanarnos en la tierra, es lo que nos está diciendo,
Todo lo que nos atrae para afanarnos en la tierra nos desconecta de una relación en los cielos. Es lo que está diciendo el predicador. Todo lo que nos atrae en la tierra nos desconecta del cielo. Y es muy importante poder ver la esencia de la palabra. La esencia de la palabra. Recuerda que aún Jesucristo dice que aprovecha el hombre de que gane todo el mundo, pero pierda su alma. Y después hubo otra ocasión donde aquel hombre que estaba afanoso, acumulando riquezas, y le dijeron, ¿de qué te afanas tanto si esta noche vienen por tu alma? ¿Sí? Esto es la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida. Cuando nosotros prestamos nuestra mirada a lo que lo celestial nos puede proveer, lo que lo celestial y lo divino nos puede beneficiar, entonces se va a resemblar o se va a manifestar en lo terrenal. Pero ¿cuál es el origen? El origen es celestial, se manifiesta en lo terrenal. De la misma manera, cuando el origen de algo está en tu relación íntima y personal con Dios, en lo espiritual, todo nace en lo espiritual y se manifiesta y se muestra en lo físico, natural o material. Así es como funciona, esa es la ley de Dios. El problema es de que nosotros, los seres humanos, lo tenemos al revés. El asunto, pensamos de que es todo material para después celestial. Muchas personas no le quieren servir a Dios hasta que estén materialmente estables. Es un error. No vas a estar verdaderamente materialmente estable si el origen no es de Dios. Eso es lo que está diciendo prácticamente el predicador. Sabiendo de que el único que nos da la satisfacción del corazón y la satisfacción en el alma es Dios, es Jesucristo. Entonces, ¿por qué es de que son pocos los que buscan a Dios? Porque es que son pocos los que buscan y entregan su vida genuinamente a Jesucristo. ¿Por qué? Obviamente tenemos la filosofía terrenal, la filosofía humana de que pensamos al revés. Por eso es de que la Biblia dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Somos prácticamente muy opuestos, somos completamente opuestos cuando viene lo que es la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, completamente opuesto. Por eso es de que muchas veces Dios te pide algo que tú sabes que no le puedes dar. Por eso es de que muchas veces Dios te dice que hagas algo que tú sabes que no puedes hacer. Muchas veces Dios te dice que tomes la mano en el arado y que comiences a hacer algo que Él te está dando instrucciones y tú mismo sabes que no tienes tal vez no las facultades, tal vez no las habilidades, tal vez no el conocimiento. Sabes de que te falta, pero Dios te dice que lo hagas. Y eso es lo maravilloso, porque si tú tuvieras todo lo completo para hacer lo que Dios te dice que hagas, entonces la gloria es tuya y no es de Dios. Pero Dios siempre dice que hagas algo cuando tú estás en las menos condiciones de hacerlo, para que lo hagas, para que al final que tú haces eso, la gloria es de Dios y no tuya. Así es como Dios funciona, así es como Dios trabaja y es lo que Dios dice. Voy a leer los siguientes versículos, pero los siguientes versículos van todos en conjuntos. Lo que significa es de que todos estos versículos se complementan uno al otro, está hablando una sola cosa. Todos están hablando un solo punto, tienen un solo propósito. Y dice de la siguiente manera, escucha bien, dice el versículo 5, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. ¿Qué habla eso? Un ciclo. Un ciclo, recuerda, un ciclo. ¿Ok? Versículo 6. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Otro ciclo. Igual como el versículo anterior.
Está hablando de ciclos, está hablando de algo que sucede una y otra vez. Versículo 7. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué está hablando? Un ciclo. Un ciclo. Está hablando de algo que se repite y se vuelve a hacer. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Cuándo ha pasado de que en realidad el oído dice ya no quiero oír? ¿Verdad? A menos de que estés escuchando, de que están hablando mal de ti, ya no quieres escuchar nada. Pero el oído no se cansa de oír, los ojos no se cansan de ver. Ese es un ciclo, es un ciclo. Y hay obviamente enseñanza, hay esencia en esto de lo que está hablando. En otras palabras, piensa el corazón de que todo lo que el ojo puede ver, puede obtener. Piensa el corazón que todo lo que el oído escucha, se puede lograr hacer. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, un ciclo. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, ciclo. Y nada hay nuevo debajo del sol. En otras palabras, todo es un ciclo. Todo es un ciclo. Dice el versículo 10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Sí? Esto me encanta porque habla de los tiempos. Eclesiastés es el número 1 que ejecuta lo que es la administración del tiempo. Es algo que muchos de nosotros tenemos escasez de habilidad para lograrlo. Muchos de nosotros tenemos problemas administrando nuestro tiempo. Muchos de nosotros tenemos problemas ejecutando las cosas al tiempo debido. Tenemos problemas, pero aquí el predicador nos enseña acerca de los tiempos, acerca del ciclo, y esto es bien interesante, muy interesante. Por eso es de que me gustaría que se me pudiese dar, que Dios me dé la oportunidad de poder desarrollar un poco más allá y poder enseñar acerca de todo el libro de Eclesiastés, porque este mensaje de Eclesiastés cambia nuestro estilo de vida. Estos versículos hablan de ciclo. ¿Sabes de que los ciclos son para perfeccionarse? Tú haces algo una vez y lo vuelves y por primera vez tal vez no va a salir a como tú quieres que salga, pero cuando lo haces una segunda vez, una tercera vez, vas afinando el ciclo, vas afinándolo. Pero aquí todo, dice el predicador, todo lo que pasa debajo del sol es algo repetitivo, es un ciclo. Pero está hablando de la naturaleza. Aún hay unos filósofos, hay filósofos de este siglo que se han atrevido a decir de que la misma historia se repite. La historia es repetitiva. Hay filósofos que dicen, ¿quieres saber lo que va a pasar mañana? Mira lo que pasó ayer. Hay filósofos que dicen, lo que ayer fue, hoy es. Y lo que hoy es, mañana será. Esas son expresiones de los filósofos. ¿Por qué? Porque es un ciclo, es un ciclo. Hoy en día nosotros podemos ver lo que ha pasado, la pandemia, lo que está pasando, la pandemia del coronavirus. Esta pandemia ha causado estragos en el mundo entero. Lamentablemente está causando muchos problemas aquí en los Estados Unidos. Y obviamente es de tomarlo muy serio, muy serio. Pero déjame decirle, no es el fin del mundo todavía, es un ciclo. Ahora está conmigo, es un ciclo. Lo que está diciendo el predicador es un ciclo.
Lo que está pasando hoy es un ciclo. Y este ciclo se va a repetir, van a venir más pandemias. La diferencia que está hablando aquí el predicador es la siguiente. Es de que los ciclos, así como yo mencioné, que se afinan, se van afinando, se van afinando. Los ciclos en lo que es la vida y la historia de la humanidad se van empeorando. Se van empeorando. ¿Qué significa esto? De que van a venir más pandemias y peores que la coronavirus o peores de que de la COVID-19. Pero de misma manera la tecnología va avanzando y el ciclo va empeorando. Recuerda de que en el pasado han habido pandemias, muchas pandemias han habido. Una de las que más ha sobresalido, la pandemia que no le llamaron, que pasó a la escala más alta, que le llamaron la plaga, le llamaron la plaga negra. La plaga negra mató 1/3 de la humanidad de ese tiempo, allá en los tiempos de, le llaman los tiempos oscuros o los The Dark Ages, por allá por el año 1300. Esa plaga negra es hoy en día y todavía está famosa, lo que marcó la historia, porque hizo estragos horribles, horribles, horribles. Y así sucesivamente comenzaron a surgir diferentes enfermedades, diferentes epidemias, diferentes pandemias. Y la Biblia dice algo que Jesucristo mismo lo habló con sus labios y dijo, terremotos, comenzó a hablar de guerra, comenzó a hablar acerca de la violencia, comenzó a hablar acerca de la violencia doméstica, hermano contra hermano, o sea, comenzó a hablar algo que no es nuevo. No es nuevo, por eso es de que Jesucristo enfatizó una palabra que dijo, se multiplicará, se empeorará. En otras palabras, en la historia de la humanidad y en el ciclo de la humanidad ha habido terremotos, han habido guerras, han habido enfermedades, han habido pestilencias, han habido pandemias. Hoy no es nuevo, van a seguir habiendo, pero lo que Jesucristo mencionó es se empeorará, se multiplicará. Las cosas se van a empeorar, es lo que está hablando la palabra. Entonces, prácticamente los tiempos que vivimos no es de ignorarlos. Los tiempos que vivimos no es de hacernos como que no estamos prestando atención. Hay que tomarlos muy en serio, porque la realidad de las cosas es de que hoy en día todo se está empeorando. Todo se está empeorando. Entonces, yo con esto quiero terminar los últimos 5 minutos. Porque quiero dejar esto que es sumamente importante y muy interesante para que muchos de los que estén mirando o que vayan a ver puedan prestar atención. Recuerda que el predicador habla acerca de los tiempos y los ciclos. No hay nada nuevo, todo es repetitivo. Lo único que como el ser humano es innovador, Dios le dio esa facultad al ser humano para poder innovar. Entonces, ¿qué es lo que significa? Es de que lo repetitivo de ayer se repite hoy, pero a un diferente nivel, o en un diferente nivel. Y es lo que está pasando, y es lo que va a suceder. Pero lo que me impacta es esto. El versículo 11. El versículo 11 dice, no hay memoria de lo que procedió. Oiga, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Wow, esto es bien interesante y esto es de marcarlo, apuntarlo y estudiarlo. Porque la próxima semana, el próximo viernes, vamos a hablar con un poquito más de profundidad, porque esto nos obliga, este versículo nos obliga a que escudriñemos un poco más los otros libros. Aquí habla acerca de que técnicamente nos está forzando a que miremos los tiempos. Y Dios es
es un Dios que, aunque no habita en el tiempo, Él creó el tiempo para marcar como el tiempo, un reloj a nuestros sucesos de nuestra, estoy hablando de la humanidad, de la historia del hombre. Si no hubiese tiempo, no se pueden medir los sucesos, o no se pueden contar los sucesos, no puede haber una línea del tiempo, la línea del tiempo. Dios es un Dios eterno, Él habita en la eternidad, Él hizo el tiempo, pone al hombre en el tiempo, pero Dios no está sujeto al tiempo, sino que Dios sigue siendo eterno. Dios sigue siendo el Dios de la eternidad de ayer y el Dios de la eternidad mañana y el Dios del presente. Ese es el Dios que tú y yo creemos y que hemos conocido. Pero cuando habla aquí que no hay memoria de lo que precedió, teológicamente, o los teólogos se refieren a este versículo bíblico de la manera de que antes del diluvio, o de Adán y Eva a Noé, hay aproximadamente 1600 años. Y en esos 1600 años, el ser humano no hizo nada digno de que Dios lo dejara en memoria, excepto algunos detalles. ¿Qué detalles? Por ejemplo, Enoc. Por ejemplo, la ofrenda que le dio Abel a Dios. Y son detalles mínimos. Obviamente la genealogía. Todas esas cosas son importantes para poder tener referencias. Pero lo que el hombre hizo en ese tiempo, el comportamiento del ser humano, o tal vez la manera de conducirse del ser humano, la rebeldía del ser humano, era tan mala y era tan horrible y tan abominable ante los ojos de Dios, que Dios dijo: no voy a dejar memoria. Es lo que está diciendo el versículo 11. No hay memoria de lo que precedió. No va a haber memoria. Entonces ya después de Noé, al tiempo de hoy, tenemos lo que nos recalca la memoria de lo que es el trato de Dios con el ser humano a un diferente nivel. ¿Qué significa esto? Los tiempos, como Dios los enlaza, que teológicamente se ha trazado lo que le llamamos teológicamente las dispensaciones. Recuerda que el predicador dice: todo es un ciclo, todo es un ciclo. El sol, el agua, el mar, el viento, todo es un ciclo, todo es un ciclo. Pero todo ese ciclo en la naturaleza se muestra en lo que son las dispensaciones. No sé cuándo fue la última vez que tú escuchaste acerca de las dispensaciones, porque hoy en día no se enseña palabra profunda. Es muy importante. El predicador dice acá en el libro de Eclesiastés, el predicador dice que es muy importante prácticamente buscar y profundizar. No solamente es por encimita, ¿sí? La diferencia entre el predicador y el maestro es bien grande, porque el predicador, él viene y él proclama. Eso es lo que hace el predicador. El predicador proclama el evangelio, el predicador proclama las buenas nuevas, el predicador proclama las obras de Dios, el predicador proclama la personalidad de Dios, quién es Dios. Eso es lo que proclama el predicador. Pero el maestro explica. Él debe explicar. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna inquietud? El maestro te va a explicar. El maestro te va a ayudar a entender las cosas con más claridad. Algo que el predicador tal vez no lo hace. Entonces aquí el predicador nos obliga a que estudiemos un poco más a profundo lo que son las dispensaciones. Dios divide las dispensaciones en 7. Voy a terminar con esto. Las dispensaciones que Dios divide, o la palabra en sí, la palabra dispensación significa un tiempo
determinado, o un favor en el tiempo de parte de Dios. Es lo que significa dispensación. Un tiempo determinado o un favor en el tiempo de parte de Dios. Entonces, obviamente tenemos 7 dispensaciones y Dios trabaja de una manera bien interesante. La obra de Dios, como Él trabaja en lo que es el 7, número 7. Vamos también a hablar un poco acerca de lo que le llaman numerología. La numerología, que como Dios tiene ahí siempre un significado. Nada de lo que Dios hace lo hace porque ahí va, no tengo tiempo o no tengo nada que hacer, pues voy a hacer esto. No, todo lo que Dios hace lo hace con propósito y con significado. Todo lo que Dios hace siempre tiene un significado y tiene un propósito. Porque nada lo que hace Dios lo hace por casualidad ni por coincidencia. Todo Dios lo hace con propósito. Las dispensaciones tienen propósito. Las dispensaciones tienen propósito. Está la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del milenio, de lo que es el reino milenial. Son 7 dispensaciones, 7 dispensaciones. Y es muy importante también entender de que en estas dispensaciones Dios está en medio de ellas para tratar con el hombre. Recuerda que Dios hace el tiempo para mostrar sus obras a los hombres, o para que los hombres puedan medir los sucesos y cómo Dios obviamente trata con el hombre. Pero Dios usa el tiempo obviamente para tratar con el hombre, y aún en el tiempo tiene un significado. Las 7 dispensaciones, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis hay 7 mensajes. Hay 7 mensajes a 7 iglesias. Esos 7 mensajes son también 7 dispensaciones. Pero ¿cuál es la diferencia? Las dispensaciones que yo nombré ahorita, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno, la dispensación de la promesa, la dispensación de lo que es la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino milenial. Esa es la historia de la humanidad. Las 7 dispensaciones que se encuentran en Apocalipsis, que son 7 cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis, esas 7 dispensaciones son para la iglesia. 7 dispensaciones para la iglesia. En otras palabras, son 7 fases, 7 facetas o 7 periodos de tiempo que la iglesia pasa. Igual como las dispensaciones para lo que es la historia de la humanidad, son 7 periodos de tiempo, son 7 periodos de tiempo o facetas, etapas que el hombre pasa. Pero lo interesante es esto: en lo que es la dispensación para la historia de la humanidad, estamos prácticamente casi al borde de poder ver lo que es la 7ª dispensación. Estamos en la 6ª dispensación, el cual significa que es el tiempo donde los ciclos que habla el predicador Salomón, los ciclos se van a intensificar, se van a multiplicar, se van a empeorar. Ustedes han visto terremotos, yo he visto terremotos, yo he visto huracanes, yo he visto tantos sucesos, caos de la naturaleza. Hemos visto, muchos los hemos visto por las noticias, otros hemos vivido guerras, hemos visto tantas cosas. Pero ahora que estamos al borde de la última faceta o la última dispensación, vamos a ver cosas peores, como por ejemplo, no sé, algunos de ustedes han escuchado acerca de un terremoto que va a hundir completamente todas las islas del mundo. La Biblia lo dice. Esa es parte del ciclo que habla el predicador Salomón, pero ya a un nivel más alto, intensificado de lo que habló Jesucristo, que dijo, se empeorará.
La Biblia dice que la maldad se multiplicará. Todas estas cosas son lo que están pasando en los últimos tiempos. Vamos a hablar más a fondo y con esencia el próximo miércoles. Pero hablando de la iglesia, en la iglesia tiene también 7 facetas o 7 dispensaciones. La diferencia con lo que es la iglesia es de que la iglesia hoy en día está viviendo la 7ª dispensación, la dispensación, última dispensación. Estamos a punto de ser arrebatados, iglesia. Estamos a punto de ser levantados por Cristo. Estamos a puntos del rapto de la iglesia. Estamos pronto, como dice un dicho, estamos pero a la vuelta de la esquina. Estamos prontos por ser levantados. Estamos prontos por escuchar aquella trompeta sonar. Estamos prontos para llegar a ese punto. Estamos en la 7ª dispensación. Por eso es de que este predicador, Salomón, no va a encalzar o no va a ser de muy buen amigo de muchos predicadores que hoy en día están predicando, pero están predicando un falso evangelio, están predicando una palabra que no existe, están predicando un evangelio elaborado por ellos mismos, por lo que dice aquí el predicador, lo que los ojos ven, lo que los oídos oyen. El apóstol Pablo dijo, el tiempo va a venir donde les va a dar comezón de oídos para escuchar lo que ellos quieren. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo la dispensación de la iglesia Laodicea. Es la 7ª iglesia, es el 7º mensaje, es la 7ª carta, es la 7ª dispensación, es la iglesia apóstata, y es lo que hoy en día estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos apóstatas, donde el mensaje para la iglesia de los predicadores apóstatas y charlatanes es lo que tú quieres ver, lo que tú quieres oír, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, pero no te marcan lo que dice el predicador Salomón, que al final del discurso o del mensaje, la realidad es esta: el fin de todo el discurso el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Eso no se predica hoy en día. Y guarda sus mandamientos. Eso no se predica hoy en día. Porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? Mira el mensaje del predicador Salomón. Temer a Dios y obedecer a Dios es lo que satisface y completa al hombre. Los predicadores de la 7ª dispensación de la iglesia hoy en día, la iglesia apóstata, no te dicen que es eso. Lo que dicen que lo que te completa son los millones, lo que te completa son los edificios, lo que te completan son los carros lujosos, lo que te completan son las alhajas, las joyas, una cuenta de banco. Eso es lo que te completa, eso es lo que te están predicando. Por eso es de que la 7ª dispensación de la iglesia te dice: crees que eres rico, pero eres un miserable. Es lo que dice la 7ª dispensación. Ahí lo vamos a dejar hoy en día, porque vamos a ver esto la próxima semana, el próximo miércoles, acerca de los tiempos, las dispensaciones, el tiempo que estamos viviendo y el tiempo que nos estamos acercando. Una cosa yo te digo es la siguiente: prepárate, porque estamos a punto de ser arrebatados. Estamos a punto de ser levantados por Cristo Jesús. Prepárate, afina tu oído, pero no para los mensajes apóstatas, sino que afina tu oído para que no vayas a fallar de oír la trompeta de Dios sonar. Dios te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Queremos darte nuestro agradecimiento. Y la próxima semana, el próximo miércoles, vamos a estar hablando más a fondo acerca de este ciclo del tiempo repetitivo. Vamos a profundizar en lo que son las dispensaciones y vamos a hablar acerca de los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que nos estamos acercando. Y créeme y déjame decirte con todo mi corazón, va a ser de mucha bendición. Prepárate para la próxima semana y te miraremos pronto. Este viernes estaremos con ustedes de nuevo y nos seguimos gozando. Amén. Quiero darle un par de minutos a mi hermano Bonnie Villanueva, que él va a recalcar algo. Y si alguien tiene alguna pregunta acerca de lo que él va a decir, por favor,
contáctese con nosotros. Recuerda algo que quiero dejar esto bien marcado en tu corazón. En los ciclos y en los tiempos que habla el Señor, habla algo bien interesante. Que en los tiempos que menos tú puedes hacer algo, es cuando Dios te pide que lo hagas. Y Dios no te pide nada sin que algo Él ya tenga de antemano para ti. Dios te bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos esta noche. Solo aquí recordándoles, muchos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de instalar la aplicación Venmo, ¿verdad?, en sus teléfonos celulares, y ya han empezado a dar sus diezmos, sus ofrendas electrónicamente a través de esta aplicación. Es una aplicación muy segura, ¿verdad? Y los animo, hermanos, que si no lo han hecho, que vayan busquen esta aplicación en su teléfono celular. Se llama Venmo, la aplicación, para que sean partícipes y sean bendecidos siguiendo dando sus diezmos y sus ofrendas, ¿verdad? Pero yo sé que hay personas que por X razón no tienen la facilidad para instalar esta aplicación, ¿verdad? Y esas personas no queremos robarles su bendición, a lo contrario, queremos que sean partícipes también. Yo los invito, si no han instalado la aplicación y no pueden instalarla, hermanos, hermanas, pónganse en contacto conmigo a través del pastor, o me pueden mandar un correo electrónico. Mi correo electrónico es fácil. Le voy a dar el más fácil es mi primer nombre, Boni @ESHMN.org, o en inglés es boni@eshmin.org, ¿verdad? O si quiere venir a mi casa, dejarlo ahí en el buzón o enfrente de mi casa, nomás me llama, ¿verdad? Ya me manda un correo electrónico y déjeme saber y yo me pongo en contacto con usted. El propósito, hermanos, hermanas, es que sea bendecido usted a través de sus diezmos y sus ofrendas. Hermanos, gracias de nuevo, que Dios los bendiga. Los invitamos de nuevo el viernes. Vamos a tener el servicio del viernes a las 7:30. Vamos a estar de nuevo en vivo, ¿verdad? Con eso vamos a despedirnos con una oración. Gracias, Señor, te damos esta noche, Padre, primero, Señor, por nuestra salud, Señor, por la salud de nuestros hermanos, nuestras familias. Señor, gracias te damos, Señor, y te seguimos, Señor, pidiendo, Señor, que cubras toda esta nación de los Estados Unidos, toda la nación de Norteamérica, Centroamérica, el Suramérica y todo el mundo, Señor. Pon tu mano sobre cada nación, Señor. Protege las vidas, Padre, que han sido afectadas por esta pandemia, Señor. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, Señor, y con esto terminamos. Hermanos, que Dios nos los bendiga y los vemos el viernes a las 7:30. Bendiciones, hermanos.